Bien, buenas tardes a todos. Ya en tercer turno y espero ser lo más sintético y práctico, ya que hace un ratito que ya estamos con esta charla que la verdad viene muy bien. Como para presentarme, mi nombre es Juan Ignacio Cobasi, soy de Córdoba, trabajo en la Unión Argentina desde el 2012 y desde 2016, 2014, perdón, ya que estoy trabajando un poco más con equipos. Primero estuve en todo lo que eran las academias y sobre todo con lo que son los juveniles, UAR. Agradecer a Santi y a Panchito Ruiz, a Santi Sodini y a Panchito, que me permitieron esta oportunidad de compartir junto a Nico y a Rodri la charla. Eh, bueno, empezar agradeciendo a todo el staff de preparadores físicos UAR, porque todo esto de lo que voy a hablar son un poquito las cosas que vamos sacando de aquellas charlas que vamos teniendo cada uno va dando su opinión. Bueno, me toca hablar a mí, tanto a los profes de los equipos, como les dije, las academias, a los entrenadores con los que he compartido staff principalmente y a otros que por ahí vamos charlando, que nos dan su punto de vista, qué objetivo funcional quieren de cada jugador, qué métricas nos conviene a nosotros después en esas charlas de profes tener en cuenta para cumplir con los requisitos que nos piden los entrenadores, a los médicos, a los fisios, que nos dan una mano tremenda en la vuelta al campo del jugador, a los nutricionistas, que estamos comenzando a hacer una muy buena gestión en el cruce de datos, estableciendo parámetros, por ejemplo, entre cantidad de tejido adiposo y distancias recorridas por los jugadores a alta high speed running, y así, a todos los que conforman estos staff UAR, que cada uno aporta su grano de arena y lo que vamos a tratar de mostrar es ver cómo trabajamos nosotros en estos años que hemos ido sacando y que nos parece interesante para medir un jugador. Primero voy a dividir la charla como en tres partes, en el para qué, en el qué y el cómo utilizamos la tecnología de GPS. Dentro del para qué es para tener una medida objetiva de lo que es el volumen y la intensidad. Estamos por ahí un poco acostumbrados o venimos de antes de entrenar a ojo. Y bueno, creo que es una buena medida de que esta parte objetiva, sabiendo cuánto se corre, a qué ritmo, a qué velocidad, sirva para justamente entrenar ese ojo, que siempre el que nos decía, hoy nos pareció que fue un entrenamiento duro, que fue un entrenamiento tranquilo, que cómo fue el entrenamiento. De esa forma poder justamente hacer una comparación entre lo que nos daba nuestra percepción del entrenamiento y lo que nos dan los números. Las dos grandes o las principales funciones dentro de ese para qué es, bueno, justamente un poco habló Rodri recién, es en la prevención de lesiones, para cuantificar las cargas, de asegurarnos que reciban los jugadores el volumen necesario, la intensidad a lo largo de la semana, del periodo, de lo que nosotros consideremos, del mismo día de entrenamiento. También lo que es el rendimiento, que es un poco más el área que me compete a mí y a los preparadores físicos, que es para preparar al equipo y al jugador para que rinda en la cancha y asegurarnos así que cada entrenamiento cumpla con el objetivo que le planteamos. ¿Qué vamos a medir? Bueno, y acá hablaba Nico primero de la cantidad de métricas, variables que puede haber, y es un poco ordenar la información para todo esto, e ir tomando las métricas más importantes que nosotros consideramos, lo que principalmente se quiere ver, o lo que más acostumbrado está uno a ver, no es lo que principal que vemos, sino lo que más acostumbrado está uno a ver cuando trabaja con GPS, es por decir así la distancia. La distancia esta la vamos a dividir en diferentes zonas, bandas, como le quieran decir, y
nos importa ver lo que es la distancia total, que es acá no tenemos en cuenta la velocidad, sino que es todo lo que se desplaza el jugador, y es solamente para tener una medida objetiva del volumen. Ahora, importa saber cuánto se corrió únicamente en esa distancia total, o también importa saber cómo se corrió. Para eso, dividimos esa distancia total recorrida en distancia corriendo o a mayor de 7 km por hora, que va a ser un indicativo de todo lo que el jugador no está parado dentro del partido, del entrenamiento, de lo que yo mida. La distancia de alta intensidad o high speed running, como hablaban recién, nosotros establecemos que es de 15 km por hora, en diferentes deportes varía. Esta distancia es absoluta, es para todos los jugadores por igual, y con eso es una métrica importante para nosotros para saber y asegurarnos que si nuestros entrenamientos tienen cierto porcentaje de distancia de alta intensidad, después en la cancha vamos a asegurarnos de que puedan correr constantemente. Y lo que es la distancia sprint, que esta deja de ser absoluta y pasa a ser relativa, es al 90% de la velocidad máxima de cada jugador. Tenemos casos de, como nos pasa en el rugby, que tenemos jugadores pesados, rápidos, lentos, como suele pasar en casi todos los equipos, pero en el rugby creo que se nota un poco más. Y acá el ejemplo más claro es un wing, un fullback, que alcanza velocidades de 34, 35 km por hora, y su 90% será 30, 31, y hay pilares o primeras líneas, o jugadores mucho más pesados, que a lo mejor su máxima velocidad será 30, 31, 28, 29. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que ingresen por lo menos en los entrenamientos por lo menos una vez a la semana para prevenir lesiones, ya como hablaba Nico recién, esos trabajos de alta intensidad, acostumbrar al jugador a sprintar y que lo haga entrenando, cosa que en el momento de la competencia, cuando le toca sprintar de verdad, no corra riesgo de lesiones. Eso en cuanto a lo que es la distancia. Hay otras métricas que creo que es muy importante verlas, y más en el rugby sobre todo, que nosotros decimos que son un poco el indicador de la actividad que tiene el jugador, que son el número de entradas a zonas de alta intensidad o zona 5 que le decimos nosotros. No es lo mismo un jugador que recorre a lo mejor 200 metros, estoy tirando un número por decir, en una sola intervención, y a lo mejor un jugador que tuvo muchísimas más intervenciones y logró la misma cantidad de metros de alta intensidad. Por lo cual no es solo importante ver los metros que hace a esa alta intensidad, sino cuántas veces entra en la zona de alta intensidad o de más de 15 km por hora. Después lo mismo sucede para la zona sprint, no importa solamente ver cuántos metros realiza en zona sprint o más del 90% de su velocidad máxima, sino también cuántas veces entra en esa zona. Y el número de esfuerzos de alta intensidad. Nosotros consideramos que son esfuerzos de alta intensidad las aceleraciones, las desaceleraciones y los impactos. Justamente, por lo menos en las otras dos charlas que me precedieron, se habló de muchas de estas otras métricas, y los impactos es algo que no se tocó, y creo que en el rugby es algo clave y hay que cuantificarlos, medirlos. Nosotros podemos verlos, los vemos por separado, las aceleraciones es una de nuestras métricas más útiles, y también tener esa relación aceleración-desaceleración para evitar lesiones, y bueno, el tema de impactos, poder medirlos. Y también una forma de poder verlos dentro de un solo parámetro y por ahí hacer más simple la interpretación de los datos, sobre todo para los que son los entrenadores o los jugadores, o lo que no concierne al grupo de preparadores físicos, que por ahí tenemos que entregar la información de forma más fácil, es ver ráfagas de alta intensidad o momentos de alta intensidad, que son de tener algunas de esas tres actividades de alta intensidad que hablamos: aceleración, desaceleración o impactos, dentro de unos 20 segundos y no separados por más de esa cantidad. Acá damos un ejemplo donde un jugador tiene se le contabilizaron 7 momentos de alta intensidad,
Por ejemplo, el primero fue de 52 segundos, pasaron casi 3 minutos y tuvo otro de 9 segundos, y así cada 1 minuto 50 tuvo otro momento de intensidad, y son buenos referencias que nos da el software de StatSport para poder armar drills de trabajo, entender cuál es la relación trabajo-pausa que sucede dentro de la cancha o por puestos en particular. Después de todo esto, nosotros hacemos una referencia. Estas son referencias del M20. Senior tiene sus propias referencias. Donde mayor diferencia puede llegar a haber es en la distancia de metros alta intensidad y en la cantidad de aceleraciones, pero las distancias recorridas son dentro de todo bastante similares entre seniors y juveniles. Justamente la diferencia está en el cómo se recorre esa distancia a lo largo de la cancha. Generamos un perfil que va a ser la guía de cómo tenemos que entrenar todo esto. El volumen nos va a decir cuántos metros, cuánta distancia recorremos, cuánto es corriendo, cuánto es a alta intensidad, cuánta distancia es de carga metabólica, que es una buena comparativa, y ya en las dos charlas anteriores algo hablaron, y ya voy a explicar en qué puestos por ahí es importante verlos en lo que es rugby. El número de entradas a zonas de alta intensidad y los esfuerzos a alta intensidad. Podemos ver acá una comparación, que el porcentaje que los jugadores corren en un partido de rugby es alrededor del 70%, muy similar para todos los puestos, salvo a lo mejor los backs externos, pero el promedio general es el 71%. Después tenemos lo que es la distancia en zonas de alta intensidad, donde ya acá varía mucho más. Las primeras líneas están alrededor de un 7, segundas, terceras un 14, y vemos un 20 para los backs. ¿Y qué pasaba, les decía yo, con la distancia de alta carga metabólica, que involucra justamente distancias a alta intensidad, pero teniendo en cuenta esfuerzos también o actividades de alta intensidad como son las aceleraciones? Entre backs casi no cambia, es similar, y es importante ver cómo en sí en forward sube mucho más, porque son puestos en los que están trabajando a diferentes esfuerzos y no solamente corriendo a altas intensidades, sino tienen otra característica, o su puesto, su trabajo dentro de la cancha se puede medir con otras métricas que son importantes ver. Este mismo cuadro de volumen lo hacemos de intensidad para ver y tener una comparación por minutos de distancia total y así de cada métrica. Y lo que le hablaba yo de los contactos, que considero que es algo clave a medir dentro de lo que es el rugby, que generan una fatiga muy grande en el jugador, y tenemos que medirlos. Bueno, nosotros los medimos con GPS, en zona 6 los estamos midiendo, y lo que hicimos también es, de aquellos partidos que tenemos reportes, consideramos todas las veces que el jugador toma la pelota y entra en contacto, o ball carriers, tackles errados, tackles hechos, tackles asistentes, rack que llegue en primera instancia o en segunda, ya sea en ataque o en defensa, y sacamos una relación. Hay una pequeña diferencia, sobre todo en lo que son los dos grupos de forwards, pero si hacemos una correlación vemos que es una correlación positiva, dentro de todo bastante alta. Entonces yo voy a saber, para aquellos entrenamientos sobre todo, donde no tengo reportes o no tengo el tiempo de ponerme a ver cuántos contactos tuvo cada jugador en cada entrenamiento, ya sé que el GPS me tira un reporte, una correlación bastante importante con lo que nosotros consideramos contactos a través de video. ¿Cómo presentamos la información? A los jugadores tenemos la posibilidad de hacer en vivo. Muchos de ellos terminan el entrenamiento y tienen en los iPads al lado de la cancha ya los reportes armados. Si nosotros generamos dentro del software un perfil de cada jugador, le sale pintado, por ejemplo, lo que es distancia total, metros por minuto. Acá le ponemos algunas métricas que se pueden ver, no es que le mostremos todas estas a los jugadores,
Los jugadores lo que más quieren ver por ahí es cuánto corrieron y cuál es la velocidad máxima que alcanzaron, sobre todo. Es un proceso de educación y hacerles entender de que no importa solamente cuánto corren, sino que importa ver cómo lo corren. Entonces algunos se fijan un poquito más en lo que es la distancia de alta intensidad relativa o absoluta, y bueno, como les decía, lo que es la velocidad máxima de intensidad. A los jugadores les presentamos más así en barras, para que sea más gráfico para ellos y práctico verlos. Después nosotros, dentro del staff, nos manejamos con algunos semáforos y establecemos parámetros. Esto es un volumen promedio de un partido, donde diferenciamos todo lo que es el volumen o la cantidad que se corrió promedio por puestos. Acá vemos arriba distancia total, distancia corriendo, distancia de alta intensidad, número de entradas de alta intensidad y esfuerzos a alta intensidad. De esto, nosotros sacamos un porcentaje de lo que significa con esa referencia que les mostraba antes de la guía que es el partido, y lo que significó el equivalente en intensidad y el equivalente en volumen al partido. Es nuestra carga de trabajo del día o del partido, de lo que significó. Y tenemos una escala armada en colores o con ciertos porcentajes, y por asignarle un valor semántico de cómo fue esa intensidad, y lo representamos también gráficamente. Eso en grupos, y si no también lo podemos ver de forma individual, jugador por jugador, pilar, hooker, pilar, y así sucesivamente. Todo lo que es el volumen. Seguramente hay jugadores que juegan mucho menos que otros, por ejemplo estos que están más verde clarito. Después lo que importa que ellos vean también, o que nosotros veamos, es el rato que jugaron, o el tiempo que jugaron, qué actividad o qué intensidad, qué ritmo tuvieron en el partido. Y vemos acá lo que significó para cada jugador ese momento durante el partido. Eso en cuanto a la presentación de la información. Después de tener esta base de datos, sabemos para qué medimos, qué cosas medimos, es hora de saber el cómo lo utilizamos. Dentro del cómo, justamente tenemos que usar toda esa información para planificar los entrenamientos como queremos en relación a esto que ocurría dentro de la cancha. Entonces tenemos que hablar de cuánto volumen vamos a impartir en el entrenamiento, o vamos a planificar, qué tan intensos queremos que sean, o sea, qué ritmo, qué velocidad, qué relación trabajo-pausa queremos que tengan, y cuánto contacto tienen que tener. Habíamos hablado de la importancia que le vemos nosotros a lo que es el contacto, y más dentro del rugby. Entonces, cuantificar o establecer una escala de qué tipo de contacto queremos que tengamos. A lo mejor puede ser 0 contacto, contacto con escudos, con contacto real pero sin disputar. A lo mejor ya es contacto real, full contact, a luchar y a disputar, no importa de mantener la pelota viva o no. Y así vamos variando y vamos clasificando los entrenamientos de acuerdo a esas 3 variables: volumen o cantidad, intensidad o ritmo o velocidad, y lo que es el contacto y sus diferentes expresiones. Dentro de esos entrenamientos, y ya como venimos haciendo hace varios años, queremos que jugando el rugby se entrenen físicamente los jugadores. Habrá momentos del año donde hacemos tipo cortes y metemos partes físicas entre medio, pero mientras más juegan el rugby los jugadores y tratemos de representar mejor la intensidad que tienen en el partido, mejor físicamente van a estar, y acorde usando como guía el partido para mejorar físicamente. Entonces, tenemos que determinar dentro de los entrenamientos momentos de ganancia física. ¿Qué hacemos con eso? Medimos ciertos momentos del entrenamiento, con los GPS, obvio que es lo que más sirve para medirlo, y ya los tenemos preestablecidos, para, por ejemplo, cuando hacemos juego general, que es símil partido, después, se verá según la característica del día. A lo mejor, fíjense, este día la cantidad de contactos no llegó ni al 50%,
tuvo cierta característica, lo que fue la distancia corriendo y la distancia a alta intensidad tuvo otra. Sabemos que el promedio de tiempo que trabajamos ese día, o un promedio de todos los entrenamientos que hacemos los cortes de los drills, trabajamos aproximadamente 18 minutos y representa esto dentro del partido. Dependerá el momento del año, la semana, el periodo, si nosotros queremos trabajar a mayor intensidad o menor intensidad que el partido, si consideramos que esto es mucho o poco, eso ya lo veremos. Lo mismo para cuando hay juego general con mucho más objetivo en defensa. Fíjense cómo sube lo que es la cantidad de contactos, siempre en comparación al partido, esta escala. Mientras más roja esté, significa que estuvo más intenso, mientras más verde o blanco esté, significa que fue menos intenso. ¿Cuánto fue lo que significó cada una de las métricas respecto al partido? Y después tenemos, por ejemplo, algunos ejercicios ya más medidos, mucho más específicos. Nosotros les llamamos cambiadores de hábitos, donde hay mucho trabajo de limpieza bien analítica de lo que es el rack y el tackle. Perdón, ahí me pasé. Ahí empiezo el video, así lo pueden ver. Esto es lo que es rack. Esto es lo que es tackle. Acá podemos ver que hacer 12 minutos de este tipo de trabajo significa muy poco exigencia en lo que es alta intensidad respecto al partido. Fíjense que los desplazamientos son cortos, pero fíjense la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que significan esos 12 minutos. Y en comparación a lo que es el partido, significaría esta intensidad de tiempo. Entonces, con esto decimos, conviene darlo como parte de una activación de entrar en calor, conviene hacerlo en cierta parte del entrenamiento cuando queremos que haya ganancia física de tal tipo, con esfuerzos mucho más cortos y neuromusculares y no tanto metabólicos. Bueno, vamos viendo de esa forma. Otro ejemplo, otro día que hacemos un poquito también más de defensa. A ver, ahí arranca, sí. Un trabajo de alineación defensiva, donde ya hay un poco más de desplazamientos. Fíjense que corriendo o total es alta la intensidad, supera el 125% del partido, pero lo que es alta intensidad es poco. Eso nos hace ver que a lo mejor ese mismo ejercicio con menos escudos, menos jugadores, más esparcidos a lo ancho de la cancha, podría hacer que corran más y generen más metros de alta intensidad, pero bueno, es altísima la cantidad de aceleraciones, colisiones, impactos y desaceleraciones que hay. Físicos, por ejemplo, que medimos, físicos intermitentes, con mucho trabajo en piso, de ir, volver de espaldas, tirarse, levantarse, como este que se ve acá, o físicos solamente de correr, donde solamente son pasadas de 100 metros, cada un minuto se sale, no hay casi contactos, y lo que nos aseguramos que no haya desaceleraciones, sabemos que haciendo ese tipo de trabajo. Eso es de tener medido los diferentes trabajos físicos. Y bueno, de acuerdo a eso, estos son ejemplos de semanas de entrenamiento donde armamos y ya sabemos qué tipo de modalidad de entrenamiento vamos a tener. Si queremos trabajar en 2 turnos, en un turno, solamente gimnasio, cuánto de cancha. Pero lo importante es, como yo les decía recién, a la hora de planificar los entrenamientos, ver qué intensidad queremos que tenga, qué volumen queremos que tenga respecto al partido y qué tipo de contacto es el que queremos tener. Establecemos la distancia total tanto para forwards como para backs, o alta intensidad, como para saber. Puede ser cualquier otra métrica que pongamos acá, yo puse estas por poner. Establecemos un volumen semanal y también hacemos un control de la semana, si queremos hacerlo escalonado, microciclos de carga, de choque, de supercompensación y así. Otro modelo es este modelo es de 2 días, sería el día -4 de partido, tener el día de mayor intensidad. Este otro es el día de menos 3 con respecto al partido, tener el de mayor intensidad, pero estos 2 días fueron totalmente diferentes a lo que sería este otro. Ejemplos de estos entrenamientos. Ejemplo de entrenamiento de -4 días. En volumen,
y en intensidad. Este es el total del entrenamiento. Ya sabemos, como les mostré antes, que el entrenamiento puede llegar a tener momentos de mucha más intensidad, pero bueno, como promedio tenemos estos valores. Sin duda que si es un día de -4, sabiendo que el otro es libre, nos hubiese gustado que lo que es distancia a alta intensidad sobre todo, y a lo mejor la cantidad de contactos, si era más orientado a la defensa, haya sido un poco más alto. Un día de menos, un día de partido, o de Captain Run que le decimos, fíjense cómo el volumen baja considerablemente, obvio que el tiempo también, pero bueno, esa es la relación, la gimnasia que tenemos que tener de trabajar cierta cantidad de tiempo y sumar la cantidad de metros que queremos o el volumen de entradas a zonas, a las diferentes zonas o de contactos, de aceleraciones. Vemos que para la relación del tiempo, algunos aspectos como las aceleraciones son altos, porque a lo mejor elegimos ejercicios donde hay mucho cambio de velocidad, para tener en cuenta si queremos o no sumar aceleración ese día. Este es otro ejemplo de un entrenamiento que en rugby se hace mucho, de separar lo que son forward y backs. Fíjense que en volumen los forwards casi no van a sumar, pero cuando hacen line, cuando hacen scrum, sube la cantidad de contactos. Acá esta es la cantidad promedio por puestos y esta es la relación según los minutos de entrenamiento. Fíjense que los backs ese día trabajaron más en los desplazamientos y en las aceleraciones, y los forward trabajaron más en lo que son los contactos. Entonces hay que tener en la balanza y poner, este grupo de jugadores está más sometido a cierto tipo de esfuerzos y este otro a unas características diferentes. A modo de conclusión, ya para ir terminando, establecer que es fundamental para nosotros, una vez que ya nos acostumbramos a trabajar con esta tecnología, el uso del GPS, establecer métricas para cada propósito y puesto, hacer perfiles, esa base de datos de drills, de actividades, de ejercicios, y utilizar toda esta aplicación hacia futuro. En el vivo es algo muy práctico que se puede hacer, y muchas veces hemos cortado entrenamientos porque ya los entrenadores estaban conformes por cómo venía saliendo, y también nosotros habíamos alcanzado el volumen que habíamos planificado, y ese menos es más repercute a la hora del partido. Y generar informes simples y gráficos. Agradecer, como les dije al principio, a todo el staff de preparadores físicos y la invitación de Santi y de Panchito para poder expresar cómo estamos trabajando desde la Unión Argentina con la tecnología de GPS. De mi parte nada más, preguntas. No sé, está silenciado, Santi. ¿Me escuchás, Santi? Está silenciado. Vos. Ahí está. Bueno, Juancito, muchas gracias. Acá hay un par de preguntas más que nada con el tema de cómo trabajan con los distintos seleccionados nacionales, con el tema de la transmisión de la información, al tener tantos jugadores y tantos equipos, cómo transmiten la información y cómo fluye la información, porque muchas veces puede haber hasta, como ya sabes vos, 5 o 6 seleccionados al mismo tiempo alrededor del mundo, y cómo trabajan de esa manera para que la información fluya y haya un control por parte de los directores de alto rendimiento. Esa información la pasamos dentro de una plataforma en común que tenemos. Cada preparador físico vuelca toda la información de cada partido ahí. Esa es una forma práctica de verla, pero como te decía, de esas charlas entre grupos de staff, de equipos ya sea de Jaguares, de Pumas, de M20, de Seven, o en academias cuando está la posibilidad de utilizar la tecnología, se habla y vamos haciendo hasta capacitaciones internas, ahora aprovechando mucho lo que es la cuarentena y juntándonos por lo menos una vez a la semana viendo esa información. Acá Martín Fernández está preguntando el tema de, o sea, cuáles fueron los cambios que fuiste notando a lo largo de los años en cuanto a las métricas y cómo fue evolucionando los jugadores
si ha habido cambios o no en cuanto a los volúmenes máximos que se manejan en los partidos o en las cargas semanales. En cuanto a las métricas que estamos utilizando, como expliqué, fuimos aprendiendo. En un principio nos fijábamos en cuánto corríamos nada más, después nos dimos cuenta que la aceleración era algo clave. Se hasta establecía objetivos semanales a los jugadores de cuántas aceleraciones tenían que llegar a meter. Hoy en día también nos importa mucho lo que es la entrada a zonas de alta intensidad y zonas de sprint. Y después, como la otra parte de la pregunta. ¿Y qué fuiste notando o qué fueron notando en cuanto a las variaciones de las cargas, cómo fueron variando las cargas? Las Bien. métricas Sí, seguramente el hacer que haya competencias mostrando reportes y demás va mejorando las métricas en los puestos. Y bueno, también es producto del entrenamiento y empezar a tener la parte objetiva. Antes entrenábamos por entrenar a lo mejor ciertos volúmenes, que hoy a lo mejor los entrenamos menos, pero hace que suban en otros ciertas métricas. Bien. Bien. Bueno, ahí estaríamos. Creo que, bueno, que fue muy interesante por parte de todos, todas las presentaciones. Agradecerles primero, obviamente, al Club Nacional de Fútbol de Uruguay, a la Unión Argentina de Rugby, obviamente a Exos y a los presentadores por su tiempo, y nada, agradecer, y esto va a ser, como dijimos, el puntapié para los próximos webinars. Estén atentos, que va a haber nuevos, y nada, muchísimas gracias, y nada, esperemos que estén todos bien, y nos vamos a ver pronto, seguramente. Cualquier duda que tenga, cualquier cosa, estas charlas van a estar en el canal de YouTube de StatSports, y como ya Pancho Ruiz estuvo poniendo, si necesitan algún tipo de información adicional, podemos mandar por mail informaciones. Así que nada, muchísimas gracias y saludos para todos. Bueno, gracias Santi. Saludos a todos, a los panelistas, a todos.